Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, hermanos queridos? Que el Señor me los bendiga. En gran manera que les está saludando un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Tenemos un día caluroso, súper caluroso. Bueno, estamos esperando que los hermanos se puedan conectar. Este es un tema que yo quiero compartir, entendiendo que hay mucha gente cristiana que no va a estar de acuerdo con esto, sobre todo aquellos que son un poco liberales, que pertenecen a iglesias neopentecostales, y de hecho muchos cristianos que son incluso pentecostales que tienen esta adicción a beber bebidas alcohólicas. Sé que esto a lo mejor puede que no sea popular, pero vamos a leer la escritura y vamos a tratar de hacer un análisis, porque a mí me parece muy irrisorio cuando los impíos, los inconversos, uno les habla de beber y ellos dicen, bueno, y Jesucristo bebió vino. Como que lo único que imitan de Jesús es beber vino, porque podrían imitar como Jesús ora, como Jesús ayunaba, como Jesús predicaba, como Jesús amaba al Padre, como Jesús, ¿no es cierto?, recorría las aldeas predicando, pero ellos de Jesús imitan solamente, supuestamente, el beber vino. Y hay muchos otros cristianos que dicen que no es malo beber vino, sobre todo si se hace en sociedad, mientras esto no produzca vicio o un estado de alcoholismo. Ahora, antes del tema, por lo menos en Chile, quiero recordarle que si usted lo detiene la policía chilena, que se llama Carabineros, y le hace un test un test de alcohol, y usted tiene un pequeño porcentaje de alcohol en la sangre, aunque sea mínimo, usted se puede ir detenido y es una falta. O sea, no se podría hacer solamente por el hecho de que una persona maneje, ya tendría problemas para poder, ¿no es cierto?, justificarlo. ¿Dónde nos vamos a tomar? Nos vamos a tomar, hermanos, de dos pasajes bíblicos, uno de Génesis capítulo 9, versículos 20 al 21, que habla acerca de Noé. Dice la Biblia, después que Noé salió del arca, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o bien desnudo. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 21. Y hay otro pasaje que quiero también usar como texto áureo, como dicen los pentecostales. En Daniel capítulo 6, verso 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Daniel era fiel a Dios, fiel también al rey, y ningún vicio ni falta fallado en él. Cuando alguien afirma que un cristiano debe abstenerse totalmente de bebidas alcohólicas, muchos citan textos de Jesús y del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, debes beber un poco de vino, le dice a Timoteo, a causa de tus frecuentes dolores como estomacales, ¿ya? Y para defender el uso moderado del vino, pero se equivocan porque no averiguan la razón del uso en el tiempo bíblico, el cual, ¿no es cierto?, no existe hoy día una forma de justificarlo. En el mundo antiguo, vamos a comenzar por esto, el uso de bebidas alcohólicas era universal, por razón que beber agua era dañina para la salud por el tema de que el agua no era purificada o agua potable. No había plantas de tratamientos ni químicos como el cloruro. El vino era simplemente mezclado con el agua de la proporción de 1 a 10, o sea, 10% era vino y lo demás era agua. Beber vino puro era considerado como salvaje o que uno quería emborracharse y aún así, con el vino de aquel entonces cogía tiempo de emborracharse. Fíjese que en Proverbios, me gustaría que usted pudiera notar para los que a lo mejor tienen alguna duda sobre el tema, en Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 33 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin, o sea, el beber alcohol, aunque no sea en una medida permanente, constante, puede traer un prejuicio. Dice, porque al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas cuando la persona ya se marea, y tu corazón hablará perversidades. Yo también bebí alcohol antes de convertirme, más de alguna vez me emborraché y obviamente experimenté esa sensación tan rara de comenzar a hablar sin parar, titubear, y empecé también a ver todo un poco borroso. Bueno, esto está en Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 33, que armoniza con Hechos capítulo 2, verso 15. Ahora, hay que entender que hoy día las empresas vitivinícolas no crean el vino natural como se creaba en aquel tiempo. El vino de hoy, el actual de este tiempo, tiene un alto porcentaje de alcohol debido al invento moderno de la destilación y los aditivos químicos que se le agrega. Por esto no se puede comparar de ninguna manera las bebidas alcohólicas modernas, actuales, con la práctica y el vino del mundo antiguo. ¿Ya? Hola pastor, ¿cómo estamos? Me pregunta la hermana Mónica González. Muy bien, gracias al Señor. ¿Ya?
El uso de bebida alcohólica hoy día es completamente incompatible con la vida cristiana y lo vamos a explicar. Refleja una actitud mundana, porque los mundanos son los que beben, escandalosa y de tropiezo. Dice la Biblia, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Romanos capítulo 14, versículo 21. Usar bebidas perjudica la salud, el bienestar espiritual y la fuerza moral para hablar del evangelio a otros. Ahora, mi pastor, el que me formó a mí, me enseñó o nos enseñó esto, un ejemplo muy sencillo, y él siempre decía, es mejor andar en tierra segura que, ¿no es cierto?, en un lugar donde hay inseguridad. Y él decía, ¿qué pasa si yo bebo una copita de vino, una copita pequeña de vino? Obviamente, al beber un poquito de vino para las comidas, ¿no es cierto? Algunos dicen que hay que beber vino tinto para la carne de chancho o de puerco y que habría que beber vino blanco para el marisco. No sé de dónde se sacó, esa es la teología del vino moderna. Entonces mi pastor decía, yo bebo un poquito de vino. Es obvio que al beber, aunque sea un poquito de vino, mi aliento va a quedar pasado a alcohol. ¿Qué pasa si una persona me viene a ver a la casa? Decía, me golpea la puerta o toca el timbre, yo la atiendo, él se me acerca, me abraza, yo le abrazo y le digo, Dios le bendiga, hermano, y él siente hálito alcohólico. Y él me dice, pastor, ¿usted ha estado bebiendo? Entonces él decía, yo tendría que decirle, sí, hermano, he bebido un poquito, pero no estoy emborrachado, este no es un vicio, yo solamente tomo vino en las comidas. Para ahorrar toda esa explicación no bebo vino. Él explicaba así, para ahorrar toda esa explicación, mejor no bebo vino. O sea, mejor hay que andar en tierra segura que en tierra blanda. Eso es muy sencillo de hacer, menos un pastor. Porque hoy día, esta cuestión, hermano, de beber en las comidas, beber en sociedad, como algunos dicen, beber en cenas, lo hacen hasta pastores evangélicos diciendo que eso es incluso un indicativo de madurez. Dice el pastor, el ministro, el que bebe vino, que es pastor y predicador, de la siguiente forma, yo bebo vino, pero no soy ni vicioso ni me emborracho, porque yo soy maduro, bebo con madurez. Yo creo que el cristiano no debe beber. Es como el cristiano que dice, mire, yo fumo una vez al mes, tampoco debe fumar. No porque esté prohibido, sino porque un cristiano evangélico, primero, no lo va a hacer porque no lo necesita. Segundo, porque obviamente podría perjudicar su salud. Tercero, porque daría un mal testimonio. Y cuarto, porque mucha gente viene del mundo del alcohol, viene saliendo del mundo del vicio, ¿ya? Recordemos algo que es muy importante para que podamos entender el concepto de vino en la Biblia. El vino del que habla la Biblia es mencionado como oinos. Cuando la Biblia habla de vinos, en la Biblia se usa la palabra oinos. Ya en el Nuevo Testamento es una palabra griega que lee la palabra oinos, Lucas 7:33, y puede referirse a dos tipos de vino, al vino fermentado como al jugo de uva, porque recordemos que el jugo de uva no es vino en realidad. Del jugo de uva se extrae el vino porque primero hay que procesarlo, o sea, se tiene que descomponer el jugo de uva, ¿ya? Tiene que agarrar grado alcohólico, ¿ya? O sea, tiene que fermentar. Iván Andrés Oviedo pide oración por restauración. Ok. Entonces volvemos a repetir. La palabra vino en el Nuevo Testamento, en la palabra, o en el texto original griego, lee la palabra oinos, Lucas 7:33, y podría referirse tanto al vino fermentado como al jugo de uvas. ¿Ya? Hay una palabra que es hebrea, que es la palabra checar, y significa sidra y bebida fermentada. Esta palabra checar, que significa bebida fermentada, el vino que emborracha, que marea, aparece más de 23 veces en el Antiguo Testamento. Y se refiere básicamente al vino fermentado que la Biblia lo prohíbe. Proverbios 23:31. En el hebreo se llama también yajim y tiroch. Son las dos palabras que se suman a la palabra checar. Cuando se habla de la palabra checar o secar, la palabra checar es la palabra vino fermentado, el vino que emborracha, el vino que la Biblia prohíbe. El vino que un cristiano no debería beber. Y también se habla también de la palabra yajim y tiroch, que aparece 38 veces en el Antiguo Testamento, pero ahí no se refiere al vino fermentado. O sea, cuando la Biblia dice que Jesús bebió vino, no está indicando que Jesús bebió un vino fermentado. Lo que Jesucristo bebió fue el yajim y tiroch, que aparece 38 veces en el Antiguo Testamento, y jamás se refiere al vino fermentado, sino lisa y llanamente al jugo de uva. Hoy día usted toma bebida gaseosa, ¿no es cierto? Una Pepsi-Cola, una Coca-Cola, una Orange Crush, una Fanta. En aquel tiempo no existían ese tipo de bebidas ni jugos naturales, y lo que se bebía en realidad era el jugo de uva, que era un jugo natural, que ni siquiera se le echaba azúcar. A ese jugo de uvas, del cual Jesucristo se refiere cuando instituyó la cena del Señor, o lo que se llama la Santa Cena, se le lee la palabra vino, pero en el hebreo no es
la palabra, hermano, oinos, porque la palabra, perdón, la palabra checar, porque la palabra checar indicaría el vino que emborracha. El vino que bebió Jesús es el Yayin y Tiroch, que como les digo aparece más de 38 veces mencionado en el Antiguo Testamento, y nunca jamás se refiere al vino fermentado, sino lisa y llanamente al jugo de uvas. Ese fue precisamente el vino que Jesús bebió y también usó en la institución de la Santa Cena. Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, Marcos 14, versículos 22 al 25, Lucas 22, versículos 17 al 20, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Bendito sea el Señor. Ahora, yo vengo de una familia con un padre alcohólico. Mi padre era católico, apostólico romano, pero un hombre alcohólico. Mi papá fue alcohólico toda la vida hasta que se convirtió. Mi padre, después de los 70 años que se convirtió, dejó de beber solamente porque se convirtió a Jesucristo, porque nunca pudo dejar de beber. Mi papá era alcohólico. Mi madre no era alcohólica, mis abuelos no eran alcohólicos, pero mi padre fue alcohólico. Y yo no fui alcohólico, no llegué a ese nivel de alcoholismo, pero sí bebía. Yo obviamente sé lo que se sufre, lo que se vive cuando uno viene de una familia donde hay una persona, especialmente el padre, que bebe. ¿Qué pasa con los que beben? Causan accidentes. Vuelvo a repetir lo que decía al principio. Alcohol en la sangre es la causa de 3 de cada 4 accidentes de automóviles. Son los mismos que dicen yo bebo y no hago daño a nadie. Incluso algunos dicen no, cuando estoy borracho bebo, o sea, conduzco mejor. Las empresas vendedoras de bebidas alcohólicas emplean grandes cantidades de dinero para hacer lo que se llama marketing, o sea, para hacer publicidad, para crear, para fomentar una ilusión de que su uso produce alegría, que el uso del vino produce o provoca destreza en los deportes, que provoca habilidad de cerrar negocios, que hace fuerza y que produce compañerismo. Toda esta propaganda está muy lejos de la realidad. Estas empresas ganan millones y millones de dólares, las empresas vitivinícolas, a costa de vender este vicio a los consumidores, que son los grandes afectados. 1 de cada 13 bebedores se vuelve alcohólico, según las estadísticas. 1 de cada 13 bebedores se vuelve alcohólico. De hecho, ninguna persona que se convirtió en alcohólico pensó en alcoholizarse. Siempre pensó y creyó, ¿ya? Que podría mantener, ¿no es cierto?, el control de la bebida. Hay alguien que me da su número para que yo lo contacte. Hermano, yo doy mi número en el posteo. En todos los posteos yo coloco fono pastoral. Ahí está mi fono. Si alguien me quiere marcar, ahí está mi fono. ¿Ya? 1 de cada 13 bebedores se vuelve alcohólico. Los alcohólicos no toman para sentirse bien, sino para sentirse normal. Se levantan por la mañana temblando hasta que se dan un trago, cuando ya, ¿no es cierto?, caen en esto del vicio. De hecho, mi papá siempre nos dijo a nosotros que él no era un alcohólico. Porque como él trabajaba y se levantaba a trabajar y cumplía sus deberes laborales, pensaba que él no era alcohólico, porque él decía, los alcohólicos no trabajan, los alcohólicos están en las calles tirados como vagabundos. Ese era el concepto que él tenía, y por eso él creyó siempre, hasta que naturalmente se convirtió, que él no tenía problemas de alcoholismo, le gustaba beber, pero él no era alcohólico, hasta que el Señor obviamente llegó a su corazón y él entendió que el Señor lo libertó de tal vicio. Cayeron en esta dependencia por querer escapar de la realidad, olvidar fracaso, para buscar valor, librarse de su carácter serio, para estropear la conciencia, para llevar a cabo ridiculeces y orgías. Dice la Biblia, ni 6 idólatras, como algunos de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Ahora, comer y beber no son malos, porque el ser humano necesita beber líquido, agua especialmente, y comer alimento. Pero aquí no se está refiriendo al alimento y al agua, se está refiriendo al vicio, ¿no es cierto?, de la gula o la glotonería, comer y a beber, y se levantó a jugar. Primera de Corintios capítulo 10, verso 7. Cirrosis del hígado es una condición irreversible y es resultado de haber quemado el hígado por beber tanto alcohol. El cerebro también queda encurtido, perdiendo su facultad para pensar y recordar las cosas. De hecho, muchos de los hombres que caen en el alcoholismo caen después y terminan en impotencia y no pueden tener una vida sexual normal. Vomitar el hígado por la boca es el final de un alcohólico que sacrificó su cuerpo, su vida y su potencial por el gusto. El consumo del alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de vida, estando ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es solo un comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente influenciado por lo que algunos llaman normas sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que los seres humanos vivimos.
Por ejemplo, en adultos en Chile, la cifra nacional alcanza el 15,6%, lo que resulta por sí alarmante y excesivo, porque se piensa que un alcohólico es un sujeto permanentemente embriagado, deteriorado, es decir, se cree que el alcohólico es solamente la persona que está ya en la etapa crónica o terminal. Para ser estrictos en el uso del concepto, además de estos individuos deben considerarse como alcohólicos aquellos sujetos que se encuentran en una etapa anterior, evolucionando hacia el deterioro, pero igualmente adictos, a pesar de que ellos sean menos manifiestos porque disimulan su enfermedad. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Debería el pastor evangélico, el ministro, el evangelista, beber alcohol? ¿Supo usted de un gran Gigi Ávila, por ejemplo, que haya bebido alcohol aunque sea en las comidas? No. Las personas que rodearon la vida y el ministerio del hermano Gigi Ávila dicen que nunca bebió alcohol. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otros grandes predicadores como el obispo Ángel Durán Campos y otros grandes predicadores como el hermano Luis Miguel Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial. ¿Por qué ellos no bebían si beber no es pecado? Incluso hoy día, le repito, hay pastores que dicen que es un símbolo de madurez beber beber teniendo control. En primer lugar, el cristiano tiene dominio propio. Y como el alcohol le resta dicha virtud, no bebe. De hecho, si se embriaga con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. El cristiano no es un fracasado, sino que siempre está lleno de esperanza. No importa cuál sea su condición, no necesita el creyente, el cristiano o la cristiana, porque hay también mujeres que tienen problemas de alcoholismo, escapar de la realidad, porque la solución de sus problemas no está en beber, sino que está en el Señor y no en una botella. Filipenses capítulo 4, versículo 13. De hecho, todos los cristianos verdaderos, cuando hablan del tema de haber bebido poco, mucho, ¿no es cierto?, moderadamente, siempre hablan como parte de su pasado. Siempre lo plantean desde la perspectiva de su vida antes de convertirse. Yo antes bebía, yo era alcohólico. No todos eran alcohólicos. Algunos bebían frecuentemente sin ser alcohólicos, pero todos los consideran parte de la vieja criatura, no de la nueva criatura. Escuche esto. El cristiano es luz. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 7 al 8. Da ejemplo al observar su conducta. Sus amigos se convierten al Señor. No procura su beneficio propio, sino el de muchos. Por lo tanto, no es tropiezo y evita beber para no escandalizar a otros. Primera de Corintios 10, 29, Primera de Corintios 11, 1. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes no debían beber para que siempre pudieran diferenciar entre lo santo y lo vil, entre lo correcto y lo incorrecto. Lea Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Así también dice el sabio de la antigüedad. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvide la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios capítulo 31, versículos 4 al 5. Este pasaje me gusta mucho porque habla de los reyes, de los líderes. Hablaría de los obispos, de los pastores, de los ministros, de las personas que lideran y presiden una iglesia. Fíjese lo que dice. No es de los reyes, como diciendo, no es costumbre. No es de los reyes o Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. En el Nuevo Testamento, los cristianos son reyes y sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mire, hace poco tiempo, no estoy juzgando a la persona, fuimos con mi esposa, llegamos a un país extranjero, no Chile. Nos recibió un hermano muy tierno, muy cariñoso, muy hospedador, muy bonita su actitud. Y él nos dijo que él había sido bautista, de línea bautista, de estas iglesias, digamos, un poco fundamentalistas, frías, no pentecostales, y que ahora estaba dentro de una iglesia pentecostal, toda una vida, una persona muy culta. Y en un momento, bueno, fuimos a cenar y él sacó una botella de vino. Y bueno, yo le dije enseguida, no, nosotros no bebemos. Y él fue muy respetuoso, muy caballero y dijo, no, sí lo entiendo, lo respeto. Entiendo que los pentecostales no beben vino. Bueno, para mí ningún cristiano debería hacerlo. Entonces, yo no le dije nada. Él bebió con nosotros, cenamos, yo no bebí vino, obviamente un vino fermentado, no estoy hablando de jugo de uva. Nosotros cuando celebramos en nuestra iglesia la Santa Cena no lo hacemos con vino fermentado, lo hacemos con jugo de uva. Mi esposa no bebió vino y él bebió, comió con nosotros, compartió. Y en un momento yo vi que se echó como 3 o 4 copas de vino, no le miento, bastante vino. Yo creo que con 3 o 4 copas de vino el hombre quedó un poquito mareado. Yo no lo estoy juzgando de muerte, no estoy diciendo que él está perdido, no estoy diciendo que él cometió un pecado imperdonable, no estoy diciendo que él es un impío porque se veía un muy buen hermano, pero esa actitud
a mí me produjo una incomodidad. Claro, yo no soy un hermano nuevo, soy un hombre maduro. No lo juzgué, no le condené, le planteé así mi postura, obviamente, con respeto, porque estaba en su casa. Tampoco me quedé callado y no bebí vino. Porque algunos dicen, con el judío, judío, con el griego, griego. Entonces vamos fumando marihuana con el marihuanero. Sería absurdo aplicar ese pasaje bíblico a esta realidad. Pero ¿qué pasó? Yo quedé con un sentimiento extraño con el hermano. Como que después, al otro día, igual lo saludé, lo miré, lo observé y como que me decepcionó. Pese a que yo soy un hombre maduro, entiendo que eso no está bien. No digo que se va a ir al infierno, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero esa actitud me pareció incorrecta. Es verdad que él estaba en su casa, no estaba en la iglesia, no estaba en una bebiendo o comiendo en sociedad con otras personas, ¿no es cierto?, en una fiesta, pero nosotros éramos sus visitas. Creo que no estuvo bien. Incluso creo que uno debe cuidarse. No es que yo tampoco lo haga porque sería una hipocresía decir, yo bebo solo en mi casa con mi esposa y cuando tengo visitas no lo hago para evitar que los hermanos, ¿no es cierto?, se sientan incómodos. No, un cristiano, un pastor no lo va a hacer. Así que todos esos pastores, ministros que usted bebe, o sea, los ve que beben en sociedad, que de repente se toman su copita de vino y dicen salud, allá ellos háganlo. Pero eso no es de un líder, y lo dice aquí la Biblia claramente. Si no es lo de un rey, menos lo es para un líder. Dice, no es de los reyes, o sea, de los hombres que lideran, que presiden una nación. No es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Entonces, según dice pastor, pero yo bebo poquito, beba. Usted está en toda la libertad de hacerlo, yo no lo voy a condenar. Lo que yo estoy diciendo es que de partida de la Biblia no avala el beber bebidas alcohólicas y que Jesucristo en realidad no bebió el vino que algunos llaman el vino fermentado, que sería el oinos. Jesucristo no bebió el oinos porque se habla de que Jesús bebió el yayin y tirós, que es un vino o un jugo de uva que no está fermentado. Eso es lo primero, o sea, a la luz de la Escritura. Además de eso, por conciencia, un ministro, un hermano tampoco, pero un ministro, un líder, un diácono, un oficial, un pastor, no debería beber vino. Sería absurdo, es un mal ejemplo. Además, no es una cosa necesaria. Porque si podemos beber un poquito de vino, también podríamos fumar un poquito de cigarrillo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Es que el vino no es una bebida común y corriente porque contiene alcohol. ¿Ya? ¿Qué texto es ese, pastor de los reyes? Se lo voy a dar. Anótelo, por favor, los hermanos que les gusta siempre en nuestros posteos anotar los pasajes bíblicos que damos. Esto está en el Antiguo Testamento y dice la Biblia, se lo repito, no es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios, capítulo 31, versículos 4 al 5. Este es un proverbio que escribió a alguien, no creo que sea Salomón, y se dirige a un rey llamado Lemuel, y queda escrito en la Biblia como un ejemplo para nosotros y especialmente para los líderes. Y en el Nuevo Testamento los cristianos somos reyes y sacerdotes. Así que, hermano querido, independiente de lo que hoy día hagan los cristianos modernos, porque hoy día tenemos una iglesia que se llama la iglesia neopentecostal. Y la verdad, hermano, hay que decirlo con todas sus letras. Los neopentecostales son casi personas como el mundo. No hay una gran diferencia. Ellos van al estadio, van al teatro, van a los espectáculos nocturnos, beben vino aunque no se emborrachan. Algunos de ellos, incluso yo lo vi en España, cristianos que iban a la iglesia y fumaban, sin ser viciosos, sin ser drogadictos, sin emborracharse, ¿no es cierto?, hasta quedar inconscientes, pero lo hacían, no me lo contaron, lo vimos. Las iglesias neopentecostales, los varones pueden vestir como quieran, las mujeres pueden andar pintarrajeadas, con pelos teñidos, con uñas postizas, sacándose las cejas, con pantalones, con faldas cortas. O sea, no hay ninguna diferencia casi prácticamente, excepto que ellos de repente en sus cultos nombran a Dios. Porque incluso al hacer la liturgia, cuando ellos cantan, no vamos a decir alabanza, porque la música de ellos no era alabanza para Dios, se ponen o terminan bailando, se ponen a bailar o terminan bailando. Por lo tanto, casi no hay ninguna diferencia entre una iglesia neopentecostal y una discoteca, entre una iglesia pentecostal y un Valley High. Claro, a lo mejor ahí la gente no llega al estado de fumar marihuana o emborracharse, pero andan por ahí, o sea, no hay gran diferencia. Y a nosotros nos critican porque nos dicen que nosotros somos inmaduros,
somos legalistas, somos anticuados, no importa lo que digan los neopentecostales. Los verdaderos cristianos, y especialmente los que somos ministros del Señor, pastores, no bebemos vino porque no tenemos necesidad de beber vino. Si alguien me dice, pastor, pero para las comidas tenemos una gaseosa, tenemos agua, tenemos, ¿no es cierto?, agua destilada, tenemos jugos naturales. Usted puede beber cualquier cosa que para el aseo, la necesidad que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, de líquido. No estamos diciendo que el vino sea un elemento vital como el agua o el pan, por ejemplo. Así que no me vengan a mí a tratar de convencer los neopentecostales que beber en sociedad, como dicen ellos, es signo de madurez. ¿De dónde sale eso en la Biblia? Búsquemelo en la Escritura. Y reiteramos que los impíos, muchos le han dicho a usted, ¿y cómo Jesús bebía vino? Ah, tú dices que tú bebes vino porque Jesús bebía vino. Entonces predica como también que Jesús predicaba. Jesús ayunó 40 días, predicó en toda la aldea, ponte a predicar, amó al prójimo, empieza a amar al prójimo, perdonó a sus enemigos, entonces empieza a perdonar. Es muy fácil decir que yo imito a Jesús cuando bebía y solamente cuando bebía, aunque reitero, está comprobado según los textos originales griegos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que hay que diferenciar entre el vino, oinos, y el yayir, que son dos tipos de vino distintos. El oinos es un vino fermentado y el otro es un vino no fermentado, y ese vino no fermentado, que en el fondo es jugo de uvas, el fruto de la vid, como dijo el maestro, no está fermentado, y ese es el vino que bebió Jesucristo. Bueno, puede que algunos se molesten, amén, yo no estoy para agradarlo a usted, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, puede que caigamos mal y antipáticos a mucha gente, incluso que nos sigue y diga, no, yo seguía al pastor Marco, pero el otro día habló del vino, y usted sabe que aquí en la casa la teología del vino nuestro es que el vino es antioxidante, dicen los médicos, por eso hay tantos pastores y hermanos oxidados, porque son antioxidantes. Bueno, es una forma irrisoria de decirlo, que el Señor me los bendiga en gran manera. Comparta estos temas porque son muy importantes, hermano. Poco se hablan de estos temas. Yo me hago una pregunta ya terminando. ¿Cuál es la razón que hayan tantos pastores que eviten, que omitan, que no toquen estos temas? ¿Será que algunos de ellos lo desconocen, lo ignoran? Puede ser. O bien será también que algunos practican ciertas cosas que ellos no podían predicar en contra de ellas porque sería una contradicción. No lo sé. Que el Señor nos ayude a ser consecuentes. ¿No es cierto? No, a no ser como el padre Gatica que predica no practica, o el comandante Araya, ¿no es cierto?, que deja a todos los marineros en el barco y él se va a la playa. Muy bueno el estudio, Pastor Marco, el Señor lo siga bendiciendo. Dicen, gracias, muchas gracias. Comparte este video y comparta nuestra nueva página de Facebook. Hace 3 meses nos creamos este nuevo Facebook, como usted sabe, porque el otro nos lo hackearon. No sé quién, aunque por ahí más o menos creo pensar quién puede haber sido. Ya, pero nosotros seguimos adelante. Comparta este posteo con todos sus contactos y avísele a ellos que esta es nuestra nueva página de Facebook, o de Facebook, ¿ya? Pastor Marcos Morales Chávez. Y suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Suscríbase, Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Maranata, Cristo viene.